Hola chicos de Campo Verde, Dios les bendiga, les saluda su profesor de arte Adolfo Dardón. Perdón por los audífonos, es una prueba que estoy haciendo, es el headset para evitar todo el eco y la reverberación que se utiliza o que se genera cuando uno no utiliza un micrófono correcto. Vamos a probar de esta manera y espero que no sea un distractor, no le hagan caso, pero la idea es servir lo mejor posible. Muy bien, vamos a empezar. Como recordarán, hemos estado trabajando sobre perspectiva lineal. Ya llevamos un objeto a un punto de fuga, el cual todos ustedes los felicito, lo manejaron muy bien. Yo sé que pueden hacer las cosas realmente bien y esa es la idea. Solo quiero hacerles algunos recordatorios, ¿verdad? La perspectiva lineal básicamente no la manejaron todas las culturas desde la antigüedad. Por ejemplo, los mayas, los aztecas, los incas y todas las culturas precolombinas que nosotros conocemos no utilizaron la perspectiva lineal. En el caso de los egipcios, los sumerios, los asirios, trabajaron lo que se conoce como la ley de la frontalidad, que era básicamente representar todas las cosas de frente y no conocieron la perspectiva como la conocemos nosotros, es decir, la ciencia de 3 dimensiones, a saber, largo, ancho y profundidad. Los reyes de la perspectiva, a su vez, fueron los romanos, y especialmente dentro de sus características estriban en que dentro de sus casas particulares y dentro de sus viviendas, lo que hacían es que no tenían ventanas reales o físicas. Y entonces lo que hacían, pintaban una ventana como que si fuera el natural y dentro de la ventana hacían paisajes con perspectiva lineal, lo cual lograron muy bien y dieron las ideas básicas de la perspectiva, especialmente el señor Leonardo da Vinci. Esa perspectiva es la que nosotros estamos trabajando. Perspectivas hay varias clases, axonométrica, caballera o militar, pero esas no las vamos a ver porque lo que sucede es que tenemos que tener un equipo muy diferente. Desde un tablero, por ejemplo, hasta una mesa de dibujo, reglas, escuadras, cartabón, una escuadra obtusa, una regla T como un mínimo de unos 90 centímetros o un poquito más grande. Y esas características de esas perspectivas son un poquito diferentes porque algunas tienen 2 dimensiones, otras vienen en dibujo natural y otras no tienen las características de esta. Comprendiendo eso, mis chicos, entonces ya ustedes trabajaron, como les recordaba, perspectivas a un punto de fuga. Vamos ahora trabajando las perspectivas a 2 puntos de fuga. Básicamente vamos a empezar a trabajar entonces un edificio o una calle a 2 fugas. Aquí sí, ya se vale que cuando lo termines utilices color, utilices lápiz, utilices crayones, porque la presentación es indispensable que quede lo mejor posible. Vamos pues entonces a trabajar. Nos vamos a ayudar del micropizarra. Y entonces generalmente yo les pido que hagamos esto. Primero vamos a trabajar con una línea horizontal. Luego al frente y al centro vamos a poner una línea pequeña a manera de cruz, que será una línea vertical. Las líneas oblicuas que podemos observar acá. Aquí tenemos que, por supuesto, tú tienes que utilizar una regla. Yo no voy a utilizar una regla por el tiempo que tenemos, que es bastante corto y que tenemos que ir al punto, ¿verdad? Pero tú tienes que utilizar, por favor, una regla. Y entonces hacemos esto. Y ya tenemos básicamente el modelo a seguir. Vamos a hacer entonces ahora acá, que es una cornisa. Vamos a desarrollar otra acá. Y entonces el objeto lo vamos a ir cortando. ¿Qué significa? Que este punto que le vamos a llamar punto A y este punto que le vamos a llamar punto B, que es el orden, no altera absolutamente nada como va a quedar el dibujo terminado. Entonces aquí tenemos que hacer ya y pensar en dónde va a acabar el dibujo o su representación. No puede acabar aquí y no puede acabar aquí porque esa es una ilusión óptica y es un punto del cual nos estamos valiendo y básicamente es un punto completamente auxiliar. Después ya vamos a ver. Entonces vamos a tirar una línea más,
una línea más, siempre ayudados por favor con una regla. Y ahora entonces vamos a empezar a determinar dónde termina el objeto. Hacemos esto acá y hacemos esto hacia acá. ¿Verdad? Como no estoy utilizando una regla en este momento. Y entonces ahora sí, ya va quedando la forma o la figura. Empezamos a cortar el dibujo de esta manera. Lo bajamos y aquí, desde este punto tiramos una línea y lo vamos a sacar de manera que como que si se viera en esta posición, pero siempre se hace con una regla. Entonces ahora lo voy a borrar para que no tienda a confusión. Y entonces aquí estaríamos cortando lo que es la banqueta. Ya nos está dejando un poquito este marcador, eso que lo acabo de llenar. Vamos a utilizar este. De la misma manera vamos a trabajar de este lado. Desde este punto tiramos una línea y va a cortar esta situación. Entonces se vería más o menos así, ¿verdad? Y entonces aquí ya tenemos el corte. Siempre borramos esto para que no nos tienda a confusión. Tiramos una línea completamente vertical y entonces de la misma manera trabajamos esto. Por favor, no vayan a borrar estos puntos de fuga porque eso básicamente nos va a servir precisamente para determinar todo el proceso que nosotros hicimos. Aquí falta el grosor de la banqueta que vamos a aprovechar y que lo vamos a hacer en esta posición, así, ¿verdad? Lo mismo sacamos desde este punto de fuga y entonces ya tenemos un grosor de la banqueta. Posteriormente tiramos una línea más y entonces vamos a tirar una línea y esta línea va a determinar el tamaño de las entradas, de los accesos o de las puertas del edificio. Como puedes observar, ya se va formando un edificio pues bastante interesante. Tiramos una línea más desde acá, siempre utilizando por favor una regla, como les insisto, porque por el tipo de punto al que yo estoy haciendo referencia no puedo sostener una regla y haciéndolo tan rápido, pero ustedes si van a utilizar regla, por favor. Tiramos entonces, vamos a borrar esto parcialmente y vamos a tirar una línea más desde acá y entonces siempre con una regla ya tenemos las dos puertas que se hacen necesarias. Ya tenemos entonces un edificio. Vamos a darle un poquito de comunicación arquitectónica, es decir, vamos a ponerlo con los elementos que se necesitan, como lo son nubes. Hay que tener mucho cuidado con las nubes, ¿verdad? Les recuerdo que en arte se manejan por lo menos 4 tipos de nubes: cirios, cúmulos, estratos y nimbos. Estos se parecen mucho a unos estratos. Son las nubes que son bastante aplanadas. Y recordemos que las nubes son regueros de vapor. Son humo suspendido literalmente allá en el espacio, allá arriba. A veces tienen formas definidas, pero esos son los nimbos. Los estratos también son algo así como aplastados y eso es lo que nosotros tenemos que determinar para darle un ambiente específico a este tipo de situaciones. Muy bien, entonces, si ustedes quieren ir borrando parcialmente estas áreas, se puede hacer, pero solamente parcialmente, porque si no, no vamos a poder observar básicamente de dónde salieron las fugas y cómo se formó el sólido. No lo vayamos a borrar completamente. Aquí también podemos observar que estamos borrando parcialmente las líneas que dieron forma al edificio. Ya cuando nosotros lo tenemos proyectado de esta manera, pues empezamos a ponerle color o también podemos empezar a sombrearlo. No lo vayamos a dejar solo así, por favor, porque eso le resta presentación a nuestro trabajo. Antes de seguir con esta explicación, quiero mostrarles un trabajo de perspectiva que quedó bastante bueno. Este también está hecho a 2 puntos de fuga. Entonces, si lo dejamos así, pues lamentablemente no queremos que ese tenga menos punteo. Este trabajo lo diseñó mi hija y entonces
Básicamente quedó así, quedó una cosa pues muy linda, bastante preciosa, ¿verdad? Como puedes observar entonces, vamos bastante bien. Ahora vamos a empezar a llenarlo de la siguiente manera. Tú lo puedes hacer con crayones, lo puedes hacer con lápiz si tú crees conveniente, a manera de llenarlo y de darle un colorido y una presentación muy linda y muy excelente, así como ustedes trabajan. La banqueta. En el caso de la banqueta, por favor, vamos a tener mucho cuidado. Si alguien le quiere hacer líneas, entonces se suele cometer el siguiente error. Voy a poner unas líneas así a la banqueta y yo creo que ya terminé. Y básicamente pues lo que sucede ahí es que parece que la banqueta no es banqueta por las líneas, ¿verdad? Que se le pusieron. Entonces aquí lo que podemos hacer es exactamente lo mismo como les expliqué anteriormente. Desde este punto de fuga, con una regla, se tiran líneas aquí, ¿verdad? Luego tiramos otra así. Desde este punto de fuga sacamos otra de la siguiente manera. Siempre aquí sacamos una línea más. Y aquí finalmente tiramos otra y se verá así. Exactamente el mismo procedimiento trabajamos de este lado. Tiramos desde aquí con una regla líneas y se verá así. Tiramos desde este punto de fuga de nuevo. Hacemos lo siguiente. Desde este punto de fuga utilizando una regla. Y finalmente se verá así. Y entonces ya le estamos dando una ambientación bastante adecuada. Las cornisas. Esta es una cornisa como podrán observar. De preferencia las cornisas se pintan de un color diferente a lo que es las paredes de la casa para que la comunicación arquitectónica sea fluida. Explico, ¿qué es una comunicación arquitectónica? Tenemos el edificio, tenemos la cornisa, sus paredes, sus puertas, la banqueta y todo el entorno. Entonces, la comunicación arquitectónica básicamente es que el edificio se integre con todas sus partes al ambiente en que lo rodea. Se ponen las nubes, se pueden poner unas personas, se puede poner un perro por ahí pasando o se puede poner una carretilla por ahí. A eso se llama comunicación arquitectónica, que el edificio esté en su ambiente natural con perros, personas, carretas, un vehículo pasando por ahí, el cielo y las nubes. Básicamente a eso se refiere con comunicación arquitectónica. Entonces, aquí está la cornisa. También la podemos pintar. Ya revivió este marcador. Así que lo podemos ir y ya se está secando de nuevo. Y entonces, aquí podemos hacer una saliente, por ejemplo, cuando recuerdan las bugambilias. Las bugambilias es un tipo de flor que nace básicamente en Antigua y que se mira muy bonitas, ¿verdad? Entonces aquí podemos, pero las bugambilias deben ser, recuerden que es un follaje. No las vayan a dibujar las flores una por una, porque no vamos a terminar hoy. Se le hace un espacio, ¿verdad? Y se empieza a trabajar el follaje como que si está saliendo. Y entonces, o cayendo, como ustedes quieran, como quieran observarlo de esa manera, ¿verdad? Y entonces aquí ya se ve el follaje de las bugambilias, de las flores que están atractivas, que son especialmente para los paisajes antigüeños. Y entonces así ya se verán unas ramitas por aquí, unas ramas caídas por allá. Y entonces ahí ya tenemos lo que se conoce como perspectiva a dos puntos de fuga con comunicación arquitectónica, que es básicamente el trabajo que yo quiero que hagas en tu cuaderno para el próximo día presentar. Siempre les suplico, por favor, escribir. Vamos a suponer que este es tu cuaderno. Escribir su nombre completo y sección. Colaboremos, muchachos, estamos en la mejor disponibilidad de servirles, pero si alguien me pone solo JRB,
Ya mandé mi tarea, profe, soy JRB. Yo te voy a poner una calificación en la plataforma, pero en mis registros va a aparecer 0 porque no voy a poder identificarte. Yo sé que vas a poder colaborar conmigo y lo más importante, yo sé que vas a poder hacer esto para que quede muy lindo. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.